Hola, en este vídeo vamos a poner en marcha el Jupyter Notebook y vamos a hacer una serie de ejercicios. Este vídeo sirve para que podáis ir siguiendo los pasos si tenéis dudas en casa o si en clase estamos un poco atascados. Así que podríais abrir el vídeo en clase también y seguir los pasos, repetir tantas veces como necesitéis y solucionar el problema. Vamos a empezar por buscar el programa en el menú de aplicaciones. Yo lo tengo en la segunda de las páginas de aplicaciones. Le doy y en el caso mío se abre directamente. Pero si en vuestro caso no se os abre directo, podríais, cerrando esto, darle a un terminal y escribir directamente Jupyter Notebook. Se vuelve a abrir. Pero si veis que no se os abre o que os pide algún tipo de selección de navegador, podéis ir al último de los enlaces que hay y darle al botón derecho y abrir el enlace. Se abre un navegador y tenemos el mismo resultado. Esto que hay aquí es una página web, por lo tanto las partes que estén dibujadas en azul son cliqueables. Nos vamos a ir a la carpeta de documentos. Basta con hacer un clic y vemos que está vacía. En vuestro caso, en el aula, puede que tengáis algún documento ya abierto. Lo que hemos hecho el primer día es cargar un documento nuevo, así que nos vamos a la parte del menú de arriba a la derecha, le damos a Nuevo, Notebook, con un kernel, un núcleo de ejecución de Python 3. Se abre y lo que tenemos aquí es un menú, una serie de botones y celdas. Aquí solamente hay una. Está activada y os recuerdo que las teclas para salir de la forma de escritura de aquí, para salir de aquí, se le da a la tecla escape del teclado. Para entrar otra vez y poder escribir, porque ahora mismo no puedo escribir, o bien hago clic con el ratón dentro, o bien aprieto la tecla Enter. Os recuerdo que las celdas son de dos clases. Bueno, pueden ser de 4, pero vamos a usar solamente 2. Las celdas de código, está indicado aquí, o las celdas de texto Markdown. Puedo cambiarlas desde el menú o puedo utilizar, cuando aquí veo el color azul, dos teclas. La Y para que se convierta en celda de código o la M para que se convierta en celda Markdown. Y, M. ¿Por qué no puedo darle a la Y mientras estoy en el modo verde? Pues porque si aprieto ahora la letra Y, se me escribe en la celda, en el contenido. Para poder darle a la Y, tengo que darle a escape y después la tecla Y. Le voy a dar a la M porque vamos a escribir primero una celda de texto. La celda de texto se escribe en lenguaje Markdown. Cuando yo quiero poner un título con lenguaje Markdown, tengo que utilizar el símbolo hashtag y un espacio. En el momento en el que escribo el espacio, lo siguiente ya se me ve marcado en azul y grande. Esto va a ser el título. Hay títulos de varios niveles. Con un hashtag sería de primer nivel, el título más gordo que hay. Con 2, un poco más pequeño. Con 3, un poco más pequeño. Y así hasta llegar a 6. Los primeros pasos nos piden conocer las teclas más importantes, así que vamos a hacer un resumen de estas teclas. Para hacer una lista se empieza con el guión y después un espacio. Y ahora ponemos el ítem. Pues la letra B, podéis poner ahí lo que hace. La letra Enter. La letra Escape. La letra M y la letra Y. Hasta ahora hemos visto esas 5. Vamos a ver una tecla más, que es la tecla, en este caso una combinación, Control más Enter. En este caso
se produce la conversión o interpretación de lo que está escrito dentro de la celda en el lenguaje que le toque a esa celda. Como nuestra celda es Markdown, en el momento en el que yo le doy a Control Enter, se interpreta todo ese código de Markdown y se convierte a texto. Habéis visto que queda bastante limpio y claro, y sirve para hacer explicaciones dentro de nuestro documento. Lo que vamos a hacer ahora es seguir escribiendo. Para eso, como ya os he dicho antes, o bien hago clic dentro o bien le doy a Enter. Y podemos explicar lo que hace cada una de las celdas. Perdón, hace cada una de las teclas. La tecla B crea una nueva celda. Esta no la habíamos probado hasta ahora. La tecla Enter entra en el modo de edición. La tecla Escape sale del modo de edición. El modo de edición es en el que estoy usando ahora el teclado. Estoy escribiendo, o sea, editando dentro del contenido. Para salir del código del modo de edición, escape. Y ya no puedo seguir escribiendo. Ahora, si le doy a la tecla B, no se me escribe la B porque no estoy aquí dentro, sino que se me crea una nueva celda. Hago clic dentro y sigo escribiendo. Habéis visto que he puesto ahí unas comillas. Si yo quiero remarcar los textos, las comillas se interpretan como cosa literal. Quizá lo que quiero hacer énfasis en esa palabra, en código. Bueno, pues para hacer énfasis tenemos 2 o 3 mecanismos. En este caso se usaría el asterisco. Con un asterisco encerrando la palabra código, consigo itálicas. Con 2 asteriscos encerrando la palabra markdown, consigo negrita. Y si uso 3 asteriscos, ambas cosas. Aunque hay muchos más códigos del lenguaje Markdown, de momento estos 4 o 5 que hemos visto son suficientes. Le vamos a dar a Control Enter para ejecutar la celda y dejarla lista y terminada. El siguiente paso es escribir en celdas de código. Lo primero que podemos hacer es utilizar estas celdas como una calculadora, así que cualquier cosa que yo escriba aquí me va a dar un resultado. Cuando le doy a Control Enter sale el resultado en Out. La línea Out es la salida estándar del lenguaje Python. Creando una nueva celda vamos a hacer ahora 2 líneas. Cuando le doy a Control Enter, vemos que solamente se pasa la última evaluación, que es la del 1 más 2, hacia la salida. La primera de ellas se olvida. Eso quiere decir que tengo que utilizar otro método para poder ver los resultados de operaciones intermedias que yo haga en cada celda. En realidad no debo pasar lo que yo quiero calcular y ver hacia la salida estándar, sino que tengo que utilizar algún mecanismo de mostrar resultados en pantalla. En este caso, creando una nueva celda con B, podemos escribir ahora una función que imprima resultados en pantalla. Se llama print. Las funciones se reconocen porque tienen paréntesis. En este caso, la función print no deriva ninguna evaluación hacia la salida estándar, de modo que en esta celda no se ve la palabra out, sino que se ve directamente el resultado de mostrar la evaluación en pantalla. Podríamos utilizar las dos cosas. Y veis cómo la primera línea de pantalla es el resultado de print y la segunda línea es la salida estándar, 4 más 6. Las expresiones pueden tener muchos operadores. Para poder conocer
Los operadores hay que practicarlos. Son los operadores de suma, el de resta, el de multiplicación, que es el asterisco, el de división. Vamos a escribir ahora 50 con doble división entre 4 y veréis que el resultado es la parte truncada o entera de la división de dos números. 50 entre 4 da un valor de 12 y pico, 12,5 como hemos visto antes, pero al utilizar las dos rayas nos sale solamente la parte entera. Y para coger el resto de esa división tenemos que utilizar el porcentaje. El porcentaje significa calcular el resto de esa división. Todos estos operadores que hemos puesto aquí son matemáticos. También puedo utilizar paréntesis para indicar la prioridad de las operaciones. Pero hay otro tipo de operadores que no son matemáticos, que son de tipo lógico. Si yo pongo 50 es menor que 4, esto es una pregunta, le estamos preguntando al ordenador si 50 es menor que 4. Entonces el ordenador nos tiene que decir si eso es verdad o es mentira. Como veis, el ordenador detecta que es mentira. Si pongo 50 mayor que 4, debe salir verdadero. Si ponemos ahora 50 mayor que 50, nos tiene que dar falso. Pero si pongo mayor o igual, sale verdadero. Por último, falta el comparador de igualdad. Quiero saber si una cosa es exactamente igual que la otra. Vamos a preguntarle al ordenador si 4 es igual que 5. Se pregunta con dos signos de igualdad. Dos signos de igualdad, no con uno solo, con dos. He creado una nueva celda, la voy a convertir a tipo texto con la M y la voy a subir hacia arriba. Puedo utilizar este botón varias veces hasta que llego al principio de las operaciones. Aquí voy a escribir otro título. Le damos a Control Enter para convertir esto en un encabezado bien escrito, interpretado ya según el lenguaje Markdown. Selecciono esta celda, le doy a escape porque he pinchado dentro de la zona de escribir y no quiero escribir, sino que quiero crear una nueva celda. Ahora le doy a la letra B, la convierto en tipo texto y escribimos otro encabezado. Variables. Una variable es un nombre al que le asocio un espacio de memoria para meter datos. Control Enter y se queda perfectamente escrito. Letra B y aparece una nueva celda. Bien, para hacer una variable, lo único que tengo que hacer es poner el nombre de la variable. Después podemos darle a un signo igual para meter dentro de ese nombre el dato. Y una vez que haga la ejecución de esa celda con Control Enter, cuando yo escribo mi número, esto es una expresión evaluable y directamente el resultado que ofrece es el contenido de ese nombre. Las variables pueden ser de muchos tipos. De tipo entero serían números como este, o de tipo decimal, esto se llama número en punto flotante. Le puedo dar otra vez a Control Enter y la siguiente vez que ejecute la siguiente celda me sale el nuevo valor. O puedo crear variables escribiendo texto entre comillas o entre apóstrofes. Puedo utilizar
una comilla simple de esta, un apóstrofe, está al lado de la tecla 0 y escribir toda una frase dentro de esas comillas. También puedo utilizar las comillas dobles o puedo utilizar las comillas triples. Cuando hago asignación de contenido hacia dentro de un nombre de variable, esta asignación no se evalúa, no produce un resultado en la salida estándar. De igual manera, aunque 4 más 3 es evaluable, la instrucción no está simplemente dando la salida de esa evaluación hacia la salida estándar, sino que la evaluación se redirige hacia dentro de la memoria del ordenador y se le pone la etiqueta a otro número, y esto no es evaluable. Así que no sale nada en la salida estándar, pero puedo escribir instrucciones para imprimir todo eso. Se pueden utilizar las operaciones de control C y control V para copiar y pegar el texto. Veis que por orden se ha impreso primero el contenido de mi texto, que es hola, después mi texto 2, que es hola otra vez, y la última frase. Las tres se ven sin las comillas con las que yo lo he escrito. Veis que incluso el nombre número, que lleva un acento en la U, se puede utilizar y es válido para meter cualquier dato que necesitemos guardar. Se pueden hacer operaciones con las variables almacenadas en número. Esto quiere decir que si yo pongo ahora print mi número más 5, tiene que salir el 10.4 porque mi número valía 5.4. Como se pueden reasignar también las variables, eso quiere decir que puedo hacer que mi número, a partir de ahora, ya no valga lo que valía, sino que vale el valor anterior más una operación. Como mi número vale 5.4, al sumarle 2, ese valor es 7.4 y lo acabo de guardar dentro de mi número. Es decir, que primero se evalúa la operación de la derecha y se guarda el resultado dentro de la variable que tiene esa etiqueta. Hasta aquí los ejercicios para tomar contacto con Jupyter. Tenéis que poner vuestro nombre tras la primera línea. Vamos a editar aquí. Cuando lo hayáis puesto, vais a grabar poniéndole un nombre mejor. Le vais a dar a vuestro nombre. Ya está grabado. Y para apagar esta máquina hay que hacer lo siguiente. Darle a Archivo, Close and Halt. Se cierra esa pestaña y volvemos a la inicial. En la pestaña inicial ya sale el archivo que acabamos de crear. Y para apagar el servidor hay que darle al botón Quit. Nos sale un mensaje diciendo que ya podemos cerrar el navegador y hemos terminado. Ahora lo único que queda es subir el archivo a Moodle. Como lo hemos grabado en documentos, pues arrastraremos este archivo dentro de nuestro espacio para subir tarea.